Casi un año y medio pasado tenía una conversación con Amelia, nuestro director de educación religiosa en la parroquia, y ella estaba compartiendo conmigo que ella piensa que en la mañana muy temprano, casi a las 5 de la mañana, es el tiempo de más paz en su casa. Entonces, ella le gusta levantar y leer por casi una hora. Y una luz entró en mi mente y yo dije, ay, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? Entonces, por un año y medio, yo estoy levantando a las 5:45 cada mañana y por una hora, mi primera hora, estoy leyendo. Y en este un año pasado, leí algunos libros tan tremendos que está tocándome mucho y llenándome en mi espíritu. Y uno que yo terminé una semana pasada es de Matthew Fox y el título es el viniendo del Cristo cósmico. Y en ese, él está buscando no Jesús históricamente, el Jesús de historia, y no el Jesucristo resucitado, pero más. Y dice el Cristo cósmico, que es Cristo del universo. Y en la segunda lectura tenemos esta lengua porque dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque este Cristo cosmológico, este Cristo del universo, incluye todos nosotros y somos un parte de Él y Él es un parte de nosotros. Entonces, estuve leyendo y aprecio mucho que este libro estaba diciendo este cambio en el universo, porque especialmente los latinos, ustedes saben, los indígenas de sus países están mucho más conectados con la tierra, con el cosmos. O también menos en las ciudades, pero más en los ranchitos. La gente está unida con la tierra. Ellos tienen un diferente entendimiento de la tierra, madre tierra, porque está conectado. Era un gran cambio en historia. En el año 1450, más o menos, dos personas, Copérnico y Galileo, descubrió el telescopio. Okay. Y estoy haciendo errores en letras, por favor. Okay. ¿Telescopio? Sí. All right. Y ellos, por la primera vez, estaban observando y calculando que no hay un cúpulo, como dice la palabra de Dios en Génesis, no hay un cúpulo que tienen estrellas y la luna y el sol que estaba rotando de la tierra y la tierra era el centro del universo. Al contrario, el sol está y la tierra está rotando acerca del sol. Entonces la iglesia dijo, ustedes son excomunicados porque es un error, está contra la palabra de Dios. Pero los que estaba escribiendo Génesis no tenían telescopios, entonces con el ojo pareció que era un cúpulo, pero con telescopio ellos pudieron entender y ver, observar algo muy diferente. Este cambió todo. Primero, antes pensábamos que nosotros somos más importantes en el universo porque todo el universo está circulando acerca de nosotros. Ahorita decimos, estamos circulando el sol. Entonces, este cambió la cosmología de toda humanidad. Pero continuando, tenemos una idea que Cristo, Jesús, que caminó en la tierra, estaba resucitado el Cristo, el ungido, pero después de la resurrección y con la fe creciendo, podemos tener una diferente idea mucho más grande que simplemente Cristo resucitado, pero el Cristo del universo. Y está expresado en muchas formas. Pero primero quiero conectar con la palabra y mostrar eso. Tenemos dos puestos muy sencillos
en que una persona está llamado. Entonces Samuel en la palabra, en la primera lectura, está durmiendo y él oye en su nombre, Samuel, Samuel. Y él piensa que Elí, su patrón, está llamándolo. Entonces él corrió a él diciendo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere de mí? Nada, no te llamé. Entonces se regresó a dormir. Samuel, Samuel. Otra vez pensando es Elí. Corrió a él. ¿Qué quiere? ¿Qué pide de mí? Nada. Tiene que dormir otra vez. Fui por la tercera vez. Samuel, Samuel. Cuando él fue a Elí dijo, oh, yo sé qué está pasando. Es Dios que está llamándolo. Entonces, si oye su voz, el voz otra vez, dice, aquí estoy para hacer su voluntad, dime, ¿qué quiere de mí? Entonces este pasó y él tenía esta conexión con Dios en este llamado. Similarmente, más o menos, en el Evangelio, Juan Bautista está en este lugar con 2 discípulos de él y Jesús pasaba y él dijo, mira, el Cordero de Dios. Inmediatamente, sin invitación, los 2 discípulos de Juan empezaban a seguir a Jesús. Y él dijo, ¿qué quiere? Y ellos dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde está? ¿Dónde está quedando? Él dijo, ven a ver. Entonces en este puesto tan sencillo, ellos estaban invitados a seguir a Jesús. Entonces, Jesús tenía un encuentro con ellos y entonces Andrés, hermano de Simón, fue a decir, encontramos el ungido. Entonces él fue y Jesús dio un nuevo nombre, invitándolo a seguirlo. Entonces tenemos en la página, en la Biblia, 2 puestos muy sencillos, un llamado. Pero si estamos buscando con los ojos cosmológicos de Cristo del universo, podemos entender es mucho más y acerca de nosotros también. Entonces voy a empezar con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes recibieron un llamado directamente de Dios esta mañana? Nadie, híjole, nadie. Por favor, todos ponen sus manos arriba, todos. Porque, serio, ¿cree que Dios no está llamando a usted? Todo el día. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios como una palabra cosmológica, estamos entendiendo que Cristo está en todas las partes del universo, en cada uno de nosotros. Entonces esa segunda lectura es exactamente la verdad. San Pablo está diciendo, Cristo vive en nosotros y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Porque cosmológicamente estamos conectados con Jesús. Necesito una palabra. How do you say, like when a car is out of alignment? Alignment's the word I want. Alineación. Alineación. Ok, cuando su carro no tiene alineación, está manejando 20 millas por hora, bien, 25, bien, 26, 27, 28, 29, no tiene alineación, palabra, ok. Now, va a ir un mecánico, dice, ay, mi carro a las 29 millas por hora es terrible. Dice, ay, necesita alineación, ok. Van a hacer y van a manejar perfectamente bien. Nosotros podemos estar sin alineación en la vida. Cuando podemos decir, no me siento conectado con Dios, con Cristo, con uno al otro, con la tierra. Y cuando no tenemos eso, estamos desconectados. Es un sentimiento, es una realidad que puedes sentir. Y la palabra de Dios siempre está hablando sobre eso. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida mejor? Tenemos una conexión con Dios, con Cristo, con la palabra.
podemos ver en la palabra algo mucho más que está en la página. Entonces, en esta segunda lectura, es leyendo solo la palabra en la página. Escuchen, dice: hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? La palabra está tratando de ayudarnos a ver una realidad mucho más grande. Sí, el cuerpo no es solo para fornicar, pero está diciendo, puede estar desconectado con la razón más grande. No está hablando sobre pecados, como usamos el cuerpo, drogas, alcohol. Sí, estamos diciendo eso, pero mucho más. Es falta de conectar, de eso. Y cuando no tenemos en nuestra vida, estamos caminando sin razón. Pero Dios, Jesús está llamándonos a un diferente modo a vivir. Es la razón que rezamos, que podemos reconectar. Es la razón por esta tarjetita de 5 minutos, 10 si es loco. 10 minutos a conectar con Dios sobre las últimas 24 horas. ¿Cuándo estuve viviendo más bien, más feo en mi vida? ¿Cómo Dios está tratando de llamarme, usarme? Porque cuando conectamos con eso, vivimos con diferente razón. Yo creo que la palabra este día está invitándonos a apreciar eso, pero la razón yo creo que tiene el más impacto por mi vida era porque estuve leyendo cosas en este año y medio que cáusame apreciar qué grande es esta conexión con el universo, con la cosmológica. Está en inglés, pero quiero notar. Y me gusta eso porque cuando estoy leyendo, una pregunta entra a mi mente y en un segundo, yo puedo buscar palabras y ideas que están nuevas a mí. Bueno, no puedo. Por ejemplo, los nervios que tenemos en nuestro cuerpo, si ellos pueden desconectar un nervio o reconectar, si cuando está desconectado, ¿ok? ¿Sabes cuántos, y voy a ayudar, cuántos millas, si van a, por un adulto, quitar todos los nervios que están adentro del cuerpo y van a conectar todo en una línea? ¿Sabes cuántos millas van a pasar los nervios? 46 millas. Hay, no en mi cabeza, pero en un adulto ordinario hay 100,000 individuos pelos en la cabeza. No en mí, pero en... Cuando toco a una persona, cuando lo hago eso, tocan su cuerpo. Este nervio que recibe la información por el sexto, que dice algo, hay una presión aquí, mueve 170 millas por hora. Es aquí a Tijuana en un segundo. Qué rápido. Qué complejo, qué grande, qué complicado este universo aquí en mi cuerpo. Qué grande el universo afuera. ¿Conoces la estrella más cerca de la Tierra? No es el Sol. Hay 3 en una constelación y no recuerdo el nombre, es latina. Pero entre nosotros, la Tierra y estas estrellas, es espacio, nada. ¡Qué grande! Y conocen este rocket que yo dije, salí de aquí, la planeta, la Tierra, pasando a Pluto para tomar fotos por nosotros.
flying, viando a las 8 millas por segundo. Pasaba 9 años y medio para pasar de aquí a Pluto. ¡Qué grande! Y esta es una porción de nuestra galaxia. Y hay más que 1,000,000 galaxias. ¡Qué grande el universo! Entonces, si estamos pensando en Dios, no, Dios del universo. Cristo del universo. Y estamos conectados con Él, con los ángeles, con el cielo, con la tierra, con todo. Entonces los indígenas entienden mucho mejor de nosotros. Venimos aquí a hacer la señal de la cruz y rezar, pero ellos están besando la tierra. Antes de matar un animal para comer, ellos piden la bendición del animal porque está conectado todo cosmología. Yo creo que la palabra de Dios está invitándonos a tener esta actitud de gratitud y de qué grande, qué magnífico el universo. Y cuando tenemos este modo a pensar y ver a nuestro Señor Jesucristo, estamos empezando a vivir con la gracia de Dios llamándonos y haciendo en nosotros una conexión con nuestro Dios y todo el universo. Cuando continuamos con la misa, si pueden oír las oraciones con oídos, escuchan. Vamos a hablar sobre ángeles y cielo y todas las fuerzas y toda la acción de Cristo en humanidad, en nuestras acciones, en todo que hacemos, en todo que pensamos, en todo que queremos vivir. Es mucho más grande que las acciones de Perry o María o Fred o José. No, estamos unidos y conectados con algo grande. Y estamos invitados este día en la Santa Palabra a entender que en todo que pasa en este día, Dios está llamándonos. Entonces, prácticamente, ¿cómo pasa? Si una persona oféndeme, yo puedo tener enojado todo el día o puedo perdonar. Si puedo descubrir compasión en mi corazón, justicia, amor, servicio, en estas cosas estoy viviendo conectado con mi Dios. Entonces podemos decir que cada día, muchas veces por el día, Dios está llamándonos a vivir conectado con Él. Y el más que podemos vivir la palabra, vivimos en Dios y Dios en nosotros. De pie, por favor.